Peter llevaba mucho tiempo sin encontrar trabajo. Buscó donde pudo, por ejemplo, se registró en todas las páginas web de búsqueda de empleo que podían ayudarle. Acudió a agencias de colocación, miró en los periódicos, pero no encontraba un trabajo a su gusto. Al fin y al cabo, no era un simple guardia de seguridad, sino el jefe del servicio de seguridad del banco. Por lo tanto, ahora no quería ir a trabajar como un empleado cualquiera. Y su mujer Sabina también pensaba así y le decía constantemente que no merecía la pena gastar todas sus fuerzas y nervios en el trabajo, que no valía la pena. No dejaba de decirle que encontraría un buen trabajo. Ella creía en él. Y el hombre continuó la búsqueda incluso, habiendo conseguido el apoyo de su cónyuge. Pero tenía que ahorrar mucho en todo, a veces incluso en comida. Pero Sabina no se desanimó. Tomó el trabajo a tiempo parcial, incluso en casa. Bueno que Peter a su llegada Peter tenía tiempo para cocinar la cena, limpiar el piso, y mantuvo a los niños en orden, la limpieza y el rigor. Se casaron hace 12 años, jugando una boda ruidosa y alegre para un gran amor. Pronto la familia tuvo un hijo, Stefan, y 2 años más tarde, la traviesa Úrsula. Todo les iba bien. Sabina y Peter tenían tiempo para trabajar, viajar, descansar, criar a sus hijos con amor y cariño, ocuparse de su educación, llevarlos a clubes y secciones, hasta que el trabajo de Peter entró en crisis. El banco donde trabajaba Peter quebró. Despidieron a los empleados sin pagarles los salarios atrasados ni la indemnización por despido. Y Peter se quedó sin trabajo. Durante unos días estuvo sumido en una terrible depresión, mirando al techo y sin responder al consuelo de su mujer. Y entonces decidió que no había necesidad de lamentarse. Después de todo, es un hombre y no puede permitirse actuar como una niña pequeña. Buscará trabajo y sin duda lo encontrará. Pero, como suele ocurrir, los problemas no vienen solos. Pronto resultó que su hijo tiene problemas de bronquios y pulmones. El médico que le atendió empezó inmediatamente a asegurarle que, además de medicamentos y pastillas, Stefan necesita aire salado del mar. Así todo mejoraría, y esa terapia intensiva daría muy buenos resultados. Pero la familia no tenía dinero para ir al mar. Además, seguían pagando la hipoteca de la casa. Sabina, optimista, seguía diciendo que saldrían de esta. Animaba a su marido, pero estaba terriblemente cansada del trabajo. A veces se acostaba pasada la medianoche. La ansiedad y el anhelo por la salud de su hijo dejaron huella en su bonita apariencia. Los ojos por el cansancio se apagaron, y junto a los labios había 2 arrugas apenas visibles. La mujer trabajaba como contable. Por la tarde los números, los papeles y los ordenadores hacían que le doliera la cabeza y se le oscurecieran los ojos. Pero la mujer intentaba mantenerse fuerte y no desanimarse, y también apoyar a su marido. Veía los esfuerzos de su marido por encontrar trabajo, pero sentía que su paciencia estaba a punto de agotarse. ¿Y entonces? No sabía qué pasaría entonces. Quizás una larga rabieta, quizás gritarle a su marido. De lo que no se daba cuenta. Nunca se lo permitiría. O tal vez se pondría enferma. Ese día Sabina llegó tarde al trabajo. Estaba cansada y se había quedado dormida. Mientras su marido llevaba a los niños al colegio, ella se levantó y empezó a prepararse frenéticamente para ir a trabajar antes de que le diera tiempo a desayunar y maquillarse. Una compañera, una joven rubia con el pelo corto, se acercó tímidamente a su mesa. María quiere verte en su despacho. Sabina sintió un escalofrío en su interior. Tenía una buena relación con María, la jefa de contabilidad. Esta apreciaba a su subordinada por el hecho de que, a pesar de la excelente relación, Sabina siempre era capaz de mantener la subordinación necesaria, era amable y tenía tacto. Pero ahora, pensó Sabina, probablemente sería reprendida. María estaba sentada en su caro sillón de cuero, pierna sobre pierna.
La ancha pernera de su pantalón clásico dejaba al descubierto un delicado tobillo y un caro zapato con un impresionante tacón de aguja. Se rascó distraídamente su frondosa cabellera con un bolígrafo. Miró a Sabina y señaló con la cabeza el sillón de enfrente con una tranquilidad inesperada. María, buenas tardes, empezó Sabina, tragándose un nudo en la garganta. Sabina, últimamente no pareces tú misma, dijo María pensativa. Estás cansada y haces turnos extra. Hasta la directora se ha dado cuenta. Me ha dicho que te pregunte qué te pasa. Y añadió con una voz inusualmente cálida. Sabina, ¿te ha pasado algo? La cálida voz de María tuvo el efecto contrario. Sabina lloró de repente. La jefa se acercó, le dio un vaso con un líquido de olor amargo como sedante, le acercó la cabeza y empezó a calmarla. Bueno, tú, Sabina, eres una buena chica, siempre ayudas a todo el mundo, haces tu trabajo perfectamente, siempre estás alegre, y aquí estás disgustada. Venga, cálmate y cuéntanos qué te pasa en la vida. Y Sabina, que no esperaba tanta franqueza de sí misma, se tapó la nariz enrojecida y le contó a María todos sus problemas. De la incapacidad de su marido para encontrar trabajo, de los problemas de salud de su hijo, de la hipoteca de la casa. Después de escuchar atentamente, la jefa hizo girar pensativamente su bolígrafo y dijo: ¿Y quién es, en general, tú, Pedro? Preguntó María. Sabina le habló de cómo trabajaba su marido, describiendo de la manera más meticulosa todo lo que sabía hacer. Bueno, dijo María pensativa, intentaremos ayudarte. Sabina tenía muchas esperanzas puestas en la ayuda de la mujer, pero de repente decidió no pensar mucho en ello. ¿Quién la necesita con sus problemas? Sálvese quien pueda en esta vida. Tenía pensamientos parecidos en la cabeza. Intentando no mostrar su frustración, la mujer volvió a casa, donde la esperaban sus hijos y su marido. Por la noche, sentada frente al televisor en brazos de su hombre favorito, Sabina pensó que eso era todo, su felicidad. Marido, hijos, ambiente cálido en casa. Y el resto de los problemas se resolverán, no durarán para siempre. Al sentir la mano acariciadora de Peter en su pelo, sonrió e intentó no pensar en los problemas. Se quedó asombrada cuando al día siguiente la convocó la propia directora. Sabina saludó a la directora, pero ésta le dijo inmediatamente: «Ven a mi despacho». Sabina entró en su despacho, espacioso y acogedor, con muchas flores colgadas en las paredes. No le gustaba mucho estar aquí. Tenía la sensación de que, a pesar de la amplitud, a este despacho le faltaba libertad y aire. Todo parecía estar rodeado de plantas. Parecía una jungla. Y Sabine pensó inmediatamente en una imagen de serpientes pululando entre las enredaderas. A pesar de todo, la propia directora era una mujer, aunque seca, pero amable. No interfería en el trabajo, no molestaba. Dígame, ¿tiene su marido un largo historial de conducción? ¿Y qué tipo de educación? Preguntó la directora. Sabina respondió a las preguntas de la directora, dándose cuenta de que ésta la escuchaba solo con el filo de la oreja, no muy atentamente. «Sabes, tengo una propuesta para tu marido», dijo el director. «Tengo un amigo». ¿Cómo que un amigo? Una conocida. Es una mujer muy rica. Herencia de su marido, un negocio, pero ella también es muy de negocios, es como una ardilla en una rueda. Así que ella necesita un conductor y un guardia de seguridad. Su marido está en buena forma física, trabajó en un banco y no como un empleado cualquiera, sino en un puesto importante. Sabe de armas, conduce un coche. ¿Por qué no preguntar, intentarlo? Sobre todo porque paga bastante bien. Seguro que tendrás suficiente para pagar la hipoteca. Y le sobrará tanto que podrá pasar las vacaciones en el mar en alguna parte. ¿Qué te parece mi oferta? Cuando Sabina se enteró de que el director ofrecía a su marido un trabajo bastante decente, estaba dispuesta a besar a su jefe de felicidad.
Pero cuando se enteró de que su marido también sería guardia de seguridad de esta desconocida, se asustó. Y para no parecer desagradecida, preguntó con cautela. «Dime, ¿es muy peligroso?» El avispado supervisor comprendió inmediatamente de qué hablaba Sabina. ¿Un guardia de seguridad? Es más bien nominal. En la alta sociedad está muy de moda. Hay otra palabra para ello. Acompañante. Bueno, por favor, ¿quién quiere a una mujer a cargo de la belleza de una mujer? Se rió. Tiene salones de belleza, una cadena. Casi nadie querría atentar contra su vida. Claro, le darían una pistola, pero poco más. A menudo vuelve tarde de sus reuniones sociales. Sabina empezó a dar las gracias a la mujer por todo. Hasta se le saltaron las lágrimas de emoción. Por fin podrían proporcionar a Stefan un viaje al mar y un buen trato. Solo si Peter estaba de acuerdo. Sabine. Peter no ocultó su confusión. ¿Estás loca? ¿Acompañar a una señora a eventos sociales? Y sabes, hiere un poco mi orgullo masculino que una mujer me ofrezca un trabajo. Peter, ¿en serio? Sabina casi se desmaya de la sorpresa. Peter, ¿qué orgullo masculino? Tu hijo está enfermo. Pronto no tendrás dinero para pagar la hipoteca. ¿Y hablas de tu ego herido? Peter, tú nunca has sido así. ¿Por qué ahora solo piensas en ti? Me debato entre el trabajo y los empleos a tiempo parcial. ¿Y tú hablas tranquilamente de orgullo masculino? Sabina no pudo soportarlo y rompió a llorar. El cansancio moral y físico se hizo sentir, y la mujer ya no pudo ocultar sus emociones a su marido. Discutieron, la primera vez tan seria y fuertemente que los asustados niños salieron corriendo de sus habitaciones en el primer piso y con caras pálidas contemplaron la pelea de sus padres, sin saber cómo detenerla. En su casa siempre había reinado un ambiente de cálida calma familiar, pero al parecer aquellos tiempos eran cosa del pasado. Sin embargo, después hicieron las paces. Acordaron que Peter iría a la entrevista y vería qué pasaba. Si no estaba satisfecho o si algo le parecía sospechoso, simplemente se negaría, pero sopesaría los pros y los contras. Por primera vez desde aquella pelea, una especie de frialdad mental se extendió entre ellos. Pedro no dijo nada, como si culpara a su mujer por empujarle a donde no quería ir. ¿Qué noticias hay? ¿Un guardia de seguridad con alguna mujer de la alta sociedad? ¿Un chofer? Él, Peter, era capaz de una posición más seria. Lo único atractivo de todo era la promesa de un buen salario. Ni siquiera bueno para los estándares de hoy, solo genial. Pero Peter era el tipo de persona que solo debía y podía hacer lo que amaba. A su vez, Sabine estaba muy enfadada con su marido. Después de todo, él ve perfectamente cómo ella está agotada con el trabajo, las horas extra, los niños, la casa. Si Pedro solía encargarse de todas las tareas del hogar, sentado en casa, pero ahora empezaba a quedarse en la nada, como si él también estuviera cansado de ello. Sabina quería a su marido y no quería perderlo. Pero se dio cuenta de que no podía seguir así. Peter, levantando la cabeza, miró alrededor del elegante rascacielos con intrincadas curvas en los laterales y el tejado. El edificio, totalmente de cristal, asombraba por su escala y construcción. Sí, se necesitaría mucho dinero para alquilar un local aquí. Seguridad en la entrada y en el interior, un estricto sistema de permisos. El vestíbulo está decorado como si no fuera un edificio de oficinas, sino un museo de arte aplicado. A Peter le dejaron entrar sin problemas. Dio su número de oficina y su apellido. Le controlaron con un detector y le indicaron el camino. El ascensor con espejos le llevó a la planta 24 y encontró fácilmente la puerta correcta gracias a las señales. Llamó sin hacer ruido y enseguida oyó una voz grave, como si le hubiera estado esperando. «Pase». El despacho estaba elegantemente organizado y era evidente que pertenecía a una mujer.
Los muebles eran de colores elegantes, un sofá acogedor con una mesa de centro y brillantes revistas esparcidas descuidadamente sobre él. Pequeñas estatuillas, aquí y allá, discretas pero evidentemente caras. Jarrones rústicos, un pequeño estante con libros, una mesa clara con un sillón también claro. Y en ese sillón había una mujer. Llevaba la cara cubierta por un gran sombrero de ala ancha. Acababa de llegar o estaba a punto de marcharse. Estaba sentada con los pies de tacón alto sobre su elegante escritorio. Su traje pantalón rojo era de un tono muy favorable a su piel morena, bronceada a la perfección en un solarium. No se veía la cara de su interlocutor, solo una boca regordeta, caprichosa y brillantemente pintada con carmín rojo. El olor a perfume caro flotaba en el despacho, mezclándose con el olor a cigarrillos caros. Cuando Peter entró, la mujer ni siquiera cambió de postura, ni siquiera levantó la cabeza para mirarle, solo preguntó afirmativamente. ¿Peter? Él movió la cabeza con inseguridad. Con un movimiento decisivo, ella deslizó en su dirección una especie de bloc de notas y un bolígrafo. Escribe. Estaba completamente confuso. Su petición le resultaba incomprensible. Se acercó a la mesa, cogió el cuaderno y el bolígrafo y, sintiéndose como un adulto tonto, preguntó. Perdone, ¿qué debo escribir exactamente? ¿Cómo qué? Era como si le sorprendiera que él no entendiera una pregunta tan sencilla. Escribe en cuanto estimas tus servicios. Peter hizo girar el bolígrafo inseguro entre sus manos, miró a la mujer. Le parecía estar participando en una farsa de comedia. Luego anotó el importe del sueldo que percibía en el banco. De mala gana, le tendió el cuaderno y le dijo: Eso es lo que ganaba en mi anterior trabajo. Ella dio una calada a su cigarrillo, miró las cifras y de repente se echó a reír. Su risa era de algún modo desagradablemente chirriante, como si algo afilado se hubiera cortado en el cristal. Ahí estáis, plebeyos, dijo. Ni siquiera podéis valorar monetariamente vuestros servicios, por así decirlo. No te he pedido que apuntes el sueldo de tu anterior trabajo. Te he pedido que valores tus servicios. Y sabes que un salario así ni siquiera es un insulto para ti, sino para mí. No pago pequeños salarios a la gente que trabaja para mí. Solo tengo especialistas y profesionales. Por eso prefiero dar a la gente lo que se merece. Solo tengo gente leal a mi alrededor. Te pagaré esta cantidad. Son los 2 o 3 primeros meses. Los ojos de Peter se abrieron de par en par al ver la cifra que ella había garabateado en la misma hoja de papel. Ahora se daba cuenta de que había dado en el clavo. De repente ella ni siquiera se quitó el sombrero, sino que se lo arrancó de la cabeza, lo tiró al suelo y dijo con voz firme e imperiosa: Discutamos las condiciones. Mientras le decía algo sobre el hecho de que él dependería directamente de ella y no del servicio de seguridad, que ella podría sacarlo en cualquier momento, que pronto le registrarían una pistola, le explicó lo del coche, los poderes y el sueldo. Él la escrutó. Ahora se daba cuenta de que la mujer mandona rondaba la cincuentena. A pesar de sus titánicos esfuerzos por mantener su aspecto, las leves arrugas alrededor de los ojos y los labios delataban su edad. Sin embargo, tenía una figura delgada y esbelta, forjada a lo largo de años de gimnasio y piscina, piernas largas y estatura alta. Era un poco más baja que Peter. Una cadena de oro alrededor del cuello, muñecas finas con pulseras de fantasía, pendientes de diamantes en las orejas. Peter pensó que probablemente valdrían una fortuna. Su melena pelirroja sobresalía rebelde en todas direcciones. Pero por alguna razón, le quedaba sorprendentemente bien. Y su nombre era extraño, raro y totalmente inapropiado: Violetta. Pidió que la llamaran solo así, sin ningún patronímico. Y luego le preguntó con decisión si estaba preparado para empezar sus tareas mañana. Pedro, que no esperaba semejante presión, no se dio cuenta de que estaba de acuerdo.
Ella le hizo un rápido y telefónico registro en el departamento de contabilidad y antes de marcharse le arrojó un pequeño fajo de billetes. Cómprate un par de trajes bonitos. A veces tendrás que acompañarme a algún evento. Deberías ir más que decente. Peter casi se ahoga de indignación. Su traje no era muy caro, pero tampoco el más barato. Y le quedaba bastante decente. Cuando Violetta se dio cuenta de cómo se sentía, le dijo suavemente: No tienes que tomártelo como si te hubieran ofendido o insultado. Mis empleados deben vestir elegantemente, ya que tú eres mi cara. No puedo permitirme rebajar mi estatus, que llevo años construyendo. No te pediré cuentas de este dinero, pero tendré que ver que has cumplido mi pequeña petición. Por cierto, eres muy guapo. No deberías estropear tu aspecto con cosas baratas. Cuando Peter se hubo marchado, ella se quedó pensativa un rato, luego encendió un cigarrillo de boquilla larga y pulsó uno de los botones del teléfono de su despacho. Martín, ven a verme. Un hombre corpulento entró en el despacho. Era tan alto que su cabeza llegaba casi hasta la elegante lámpara de techo en forma de tulipán. Los músculos bombeados asomaban a través de su camisa blanca. Se comportaba con seguridad y debía de conocer bien su trabajo. Necesito saber algo de la vida privada de este chico nuevo, dijo pensativa. El amigo que me lo recomendó me dio muy poca información al respecto. No hay problema, Violetta. El hombre se sorprendió. Era raro que una mujer se dirigiera a ellos con tales órdenes. Dame 3 días, mis chicos lo sabrán todo. Ten cuidado, Violetta movió el dedo. Cuando Sabina volvió a casa, se sorprendió al encontrar una mesa preparada en el salón con todo tipo de golosinas. Los niños reían alegremente y Peter miraba emocionado 2 trajes nuevos en el sofá. Cuando la vio, cogió un gran ramo de flores de la mesa, se acercó y le besó la mano, entregándole las flores. ¿Es Peter?, se preguntó Sabina. Peter se lo contó todo desde el principio, lo de Violetta, el dinero, los trajes y el sueldo. Lizonka estaba muy contenta. Lo único que la confundía era que el jefe de su marido diera el dinero tan fácilmente a un empleado que aún no había trabajado ni un solo día. Cuando preguntó a su marido y tuvo cuidado de advertir que la mujer podría pedirle cuentas, él le dijo que solo quería ver los trajes que se había comprado. Así que aún le quedaba algo de dinero y decidió comprar en casa los comestibles necesarios y hacer feliz a su mujer. Decidió celebrar una fiesta para toda la familia. La velada transcurrió en un ambiente alegre de felicidad y calidez. Sabina pensó en el hecho de que ahora probablemente estarían bien con Peter. La noche les había sentado a los dos como un mar de amor y embriaguez. Hacía mucho tiempo que no era así en sus ajetreadas vidas sin dinero. El primer día de trabajo de Peter pasó volando. Viajaron mucho con Violetta. Durante el día ella visitaba un número increíble de lugares. A veces ella le decía que esperara en el coche. A veces él decía que iría con ella. Sobre todo si eran lugares concurridos. Peter estaba acostumbrado a hacer bien su trabajo. Y por eso a veces insistía en que tenía que estar allí para ella, por si acaso. En esos momentos Violetta le miraba con una especie de miedo. Como si la mirara. Sonrió para sus adentros. Dio una calada a su cigarrillo. Y siguió caminando a paso ligero con el tintineo de sus tacones. Por la noche Peter estaba completamente agotado. Al salir de la oficina, se topó con Martín. Ya sabía que era el jefe de seguridad de Violetta. Le cogió la mano por encima del codo. Le guiñó un ojo y le susurró al oído. Oye, nuestro jefe está colado por ti. Peter se despidió de él confuso y condujo hasta su casa. En un futuro muy cercano, su vida con Sabina cambió 180 grados. A Peter empezó a gustarle de repente su trabajo. Violetta era completamente neutral hacia él. Le llamaba a veces incluso por la noche si tenía que ir a una fiesta.
Y luego, por supuesto, le dejaba dormir la mona. Parecía que en una semana o así Pedro había visto más caras y barrios nuevos en su ciudad de los que había visto nunca. A veces la acompañaba a fiestas, admirando a las bellas mujeres, la vista de los caros aperitivos y el alcohol. Los elaborados banquetes. Vio a bastantes famosos. Los amigos de Violetta lo miraban con aprecio y con una risita. Pero a él no le importaba. Estaba haciendo su trabajo y eso era todo. Ahora Sabina empezaba a pensar que Pedro no tenía tiempo para su familia. Sí, Violetta le daba algún que otro día libre. Pero eran tan escasos que Peter no tenía tiempo para disfrutar de estar con ella y los niños. Pero eso no parecía pesarle en absoluto. Había tantas emociones en juego que desbordaban el borde de su conciencia. Quería más y más. Quería vivirlo y absorberlo como una esponja. Una vez Sabina intentó hablarle de que no pasaba suficiente tiempo con ellos. Pero él, nervioso, apretó los labios y comentó que no tenía tiempo suficiente. Sabina, ¿qué quieres? He ido a trabajar. Por supuesto, el tiempo para la familia se ha vuelto escaso. Pero no aceptas trabajos a tiempo parcial ni horas extra. No te entiendo. No trabajaste. No era bueno. ¿Trabajar? Nada bien. Sabina no continuó la conversación entonces. Sintió un poco de pena por su marido. Violetta le obligaba a trabajar a todas horas del día y de la noche. Y su marido a veces parecía cansado por culpa de este horario inestable. Tenían tan poco dinero que Sabina decidió irse de vacaciones al mar. Tenía que continuar el tratamiento de su hijo. Pero Violetta no dejaba ir a Pedro. Así que los tres se fueron sin él. Sabina estaba muy preocupada. Pero Peter la tranquilizó diciéndole que la próxima vez irían juntos. Y ahora no había trabajado lo suficiente para que su jefe le diera vacaciones. El melodioso timbre de la puerta sacó a Peter de su sueño. Se levantó sobre los codos y miró el reloj. Vaya. Las 9 de la noche. Dormir hasta tan tarde en su único día libre. Ah, bueno. Llevaba casi 2 días viajando con Violetta por fiestas, entrevistas y otros asuntos. Interrumpidos por 1 o 2 horas de descanso. Así que se merecía una larga siesta. ¿Quién podría ser? Se dirigió a la puerta, la abrió y retrocedió sorprendido. Violet estaba ante él. Llevaba una capa plateada hasta la rodilla, un sombrero negro y zapatos plateados de tacón alto a juego con la capa. Sorprendido por su aspecto, Peter la invitó a pasar. Ella entró en la oscura sala de estar, que estaba cerrada con cortinas. La única luz provenía de un pequeño candelabro situado en un rincón. Se detuvo, se volvió hacia Peter, miró a su alrededor y dijo por fin: Tu casa es muy bonita. Acogedora, atmosférica. Más, ¿qué te trae por aquí? Peter consiguió por fin hablar. Ella guardó silencio un momento sin pedir permiso, encendió un cigarrillo, dio una calada profunda y luego dijo: He oído que tu familia se ha ido de vacaciones. He pensado que por qué no tomamos un café o algo más fuerte. Peter tragó saliva. Tenía la mirada de una pantera antes de saltar. Había gato encerrado, pero encendió su imaginación, despertó algo inhumano, animal y primario. Le recordaron las palabras de Martín en su primer día de trabajo. Pero desechó inmediatamente el pensamiento. ¿Por qué iba a quererle? Además, ella sabía que él tenía familia, hijos. Peter trajo vino de la nevera, le hizo un gesto para que se sentara en el sofá. Esta copa es para ti, Peter. Ella dio un sorbo al vino, pensativa, mirándolo a través de la copa. ¿Quieres quitarte la capa?, sugirió él sin saber por dónde empezar. Lo haré. Ella se levantó con calma y volvió a dejar el sombrero sobre la mesa. Sus ondas rojas cayeron sobre sus hombros.
Y se quitó la capa. Cayó al suelo a sus pies. La mano de Peter con la copa de vino colgaba sin fuerza. La bebida salpicó de rojo el mullido montón de la alfombra blanca. Se quedó mirando a su jefa, incapaz de pronunciar palabra. No había nada bajo su capa. Estaba desnuda y de pie frente a él, con solo un par de mocasines. Su cuerpo era de un tono agradable, moreno, pero no excesivo. Delgada, alta, bien formada, tobillos y muñecas finos. Piel que incluso a la vista parecía aterciopelada y suave. Todo su cuerpo desprendía salud y una luz irreal. La aureola de pelo rojo que le corría por la espalda y los hombros la hacía parecer una amazona, una guerrera. Peter cerró los ojos y sacudió la cabeza. Nunca había visto mujeres así. Los pensamientos sobre su esposa, cálida, acogedora, tan querida y familiar, se evaporaron rápidamente de su inflamado cerebro. Miró a Violetta como si fuera una deidad inaccesible a la que había tenido la suerte de tocar. Ella sonrió. Se acercó a él lentamente. Él se levantó. La poseyó allí mismo, sobre la alfombra blanca empapada de vino. Se tumbaron en el sofá, abrazados. No sé cómo ha ocurrido, pronunció Peter, separándose de Violetta. Quiero mucho a mi mujer. Lo sé, respondió ella con calma, poniéndose de pie. Sus movimientos eran desprendidos, como si no hubiera sido ella la que hacía unos minutos había gritado sobre esta alfombra por los sentimientos que la embargaban. Considera que fue una locura entre tú y yo. Y evitando su pregunta cobarde, por supuesto que no se lo contaré a nadie. Se vistió en silencio, se acercó a él, le rozó el cuello con la nariz, suspiró un poco audiblemente como si absorbiera su aroma, luego se dio la vuelta y se marchó. La puerta crujió suavemente tras ella, y Peter se quedó solo en el sonoro silencio. Dios mío, qué obsesión. Sabina se daría cuenta por su cara cuando regresara. Nunca se le había dado bien ocultar y engañar. Eres como un libro abierto, cariño, se rió de él su mujer. Puedo leerlo todo en tus ojos. No puedes ocultar tus sentimientos. ¿Por qué hizo eso?, pensó en Violetta. A propósito. Llegó ya desnuda. De pronto imaginó con inusitada claridad la imagen de ella poniéndose la capa sobre el cuerpo desnudo, bajando las escaleras, subiendo al coche. Un sentimiento de excitación lo invadió acaloradamente. ¿Qué mujer se atrevería a hacer algo así? Está loca después de todo. Pero él, Peter, ama a su mujer, a sus hijos. ¿Por qué Sabina, tan hogareña y querida para él, debía quedar relegada a un segundo plano cuando pensaba en Violetta? Se rió suavemente recordando su unión apasionada y ardiente sobre la alfombra, sus gritos roncos casi convertidos en gruñidos animales. ¿Y por qué me lo recomendaste? Violetta fulminó con la mirada a su interlocutora. Me siento como una especie de juvenil, ¿verdad? Tomó un sólido sorbo de coñac de su copa vacía y bajó la cabeza sobre la mano que le habían puesto en el brazo. La directora de Lisa le acarició el pelo. Bueno, querida, ¿cómo iba yo a saber que el marido de mi empleada te iba a gustar tanto? Ya no eres una niña. ¿Estás segura de que tienes 15 años más que él? Nos preguntan cuando nos enamoramos, sonrió Violetta sin gracia. A mí no. Por muchos hombres con los que he estado, ninguno se ha sentido atraído por mí como yo lo estoy por él. Lo peor es que no puedo negarme nada. Sé que tiene una familia, pero parar es peor que arruinarla. ¿Tienes un plan?, preguntó mi amiga. Tengo algunas ideas. Prométeme que guardarás silencio y no se lo dirás a esa tal Sabina, su mujer. Por supuesto, querida, soy tu amiga, no la suya, y siempre te apoyaré si lo necesitas. Sabina volvió del mar tan contenta y alegre que Pedro dudó en contárselo. Se dio cuenta de que tendría que ser sincero y contarle a su mujer lo de su aventura. Ella le perdonaría, porque valoraba mucho a su familia y a sus hijos.
Pero Sabina no pareció darse cuenta de su mirada culpable y sus ojos apagados. Parloteaba alegremente hablando del mar, de excursiones, del sanatorio donde trataban a Stefan. Dijo que los médicos le habían recomendado instalarse en su barrio. Sería mejor para la salud de su hijo. Soñaba que tal vez algún día lo conseguirían. Pronto su parloteo empezó a irritar un poco a Peter. Ella no le preguntaba por sus asuntos, por su trabajo, no se daba cuenta de su tensión y fatiga mental. No sintió su estado de ánimo hasta la noche, no vio cómo él le ocultaba la mirada y, por alguna razón, decía muy poco, solo escuchaba y asentía. Y por la noche al acostarse sintió de pronto con horror que su mujer no despertaba en él la pasión que antaño había habido entre ellos. Ella lo abrazó con sus brazos calientes, y él recordó las manos frías y envolventes de Violeta. Cuando llegó al trabajo al día siguiente, entró resueltamente en el despacho de Violeta y cerró la puerta. Ella lo comprendió todo y no opuso resistencia. Luego se repitió una y otra vez hasta que se convirtió en una especie de obsesión. Pedro se dio cuenta de que no podía ser así. No quería destruir a su familia, pero no podía renunciar a la segunda vida que llevaba desde que había llegado a Violeta. Sentía que se estaba volviendo loco, no podía vivir sin Sabina y necesitaba a Violeta más que a nadie. Durante un tiempo se apartó de ella como si quisiera deshacerse de ella. Entonces se dio cuenta de que era el momento de actuar. «Hola». Sabina abrió la puerta y vio frente a ella a una mujer alta y jet set, con un elegante sombrero y un vestido de colores brillantes. «Déjame pasar, tengo algo que hablar contigo». «Hola». Sabina miró aturdida a aquella hermosa mujer. Era mucho mayor que ella. Tenía lo que llaman pedigrí. Sus ropas de buen gusto, sus modales dignos y su excelente postura la delataban. Por supuesto. ¿Cómo no se había dado cuenta? Era la jefa de su marido, la misma Violeta de la que él le había hablado riendo cuando consiguió el trabajo. Se movió inquieta, invitando a la mujer a pasar. La invitó a sentarse en el sofá y le trajo té. Violeta pidió permiso para fumar. Entrecerró los ojos a través de los finos hilillos de humo y miró a Sabina con aprecio, como comparándola consigo misma. Para romper el incómodo silencio, Sabina preguntó: ¿Y Pedro ha venido contigo? No, dijo Violeta. Lo envié a buscar los documentos. Era absolutamente necesario que hablara contigo. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó Sabina preocupada. Peter, ¿no está haciendo su trabajo? ¿Por qué no? Se rió la mujer. Tu marido es un hombre muy capaz, maravilloso, amable y acostumbrado a hacer las cosas según su conciencia. Sabina respiró aliviada y también se echó a reír. Le entraron ganas de besar a la mujer por apreciar tanto a su marido. Así que Peter seguiría trabajando en este empleo. Y les irá bien. Bueno, te escucho, sonrió Sabina. ¿Has venido a hablar conmigo? Violeta se quedó un rato en silencio, sonriendo, y luego dijo: Véndeme a tu marido. Y al ver la confusión en su rostro, añadió: No te niegues tan inmediatamente. Piénsalo bien. Te ofrezco un precio muy alto por Pedro. Por lo que sé, su hijo necesita una residencia permanente en el mar. Le he encontrado una casa y se la pagaré. Además te transferiré tanto dinero a tu cuenta que podrás vivir cómodamente durante un tiempo con tus hijos. Pero, dijo Sabina, estupefacta ante las palabras de aquella extraña mujer. ¿Para qué lo necesitas? Tenemos una familia, hijos. Peter es más joven que tú, exclamó ella. Oh, me temo que no me entiende, se rió Violeta. Creo que él tampoco. ¿Y qué pasará si me niego?, preguntó fríamente Sabina. ¿Por qué ibas a negarte? Piénsalo bien. ¿Te importa más tu hijo o tu marido? Te estoy ofreciendo un medio real para que tengas una vida decente y cures a tu hijo.
Una mujer como tú, infinitamente entregada a sus hijos, olvidará rápidamente a Pedro y encontrará un nuevo padre para ellos. Puedo negarle un trabajo a su marido si usted me rechaza. Y entonces soy tan poderosa y estoy tan conectada que su marido no podrá conseguir trabajo en ningún otro sitio. Teóricamente podrías mudarte a otra ciudad, pero eso es una molestia, considerando que tienes una hipoteca sobre esta casa. Estoy dispuesto a pagarla por completo si aceptas mi oferta. Pero tengo una condición. Esta conversación queda entre nosotros. Tú te vas, yo me quedo. Y me quedaré para consolar a tu marido. Y por supuesto, no reclamarás ninguna pensión alimenticia. Debes desaparecer por completo, ¿entiendes? Dejarás una nota para Peter diciendo que has conocido a alguien más en el mar. O que lo sabes todo y que ya no puedes vivir con él. ¿Saber qué? Preguntó Sabina. Aquí, Violetta le entregó a la mujer un pendrive. Échale un vistazo cuando quieras. Pero no me dejas otra opción, exclamó Sabina. ¿Por qué no? Sonrió Violetta. Acabo de presentarte todas las opciones. Si aceptas mi propuesta, lo organizaré todo muy rápidamente y te ayudaré a hacer las maletas. ¿Cuánto tiempo tengo para pensármelo? Preguntó Sabina con decisión. Había una nota metálica y dura en su voz. 2 días. Violetta se levantó y se puso unos guantes finos de color claro en las manos. Aquí está mi teléfono. Espero tu llamada. Cuando se marchó, Sabina caminó sobre patas de palo hasta el despacho de su marido, en la primera planta. Encendió el ordenador e introdujo el lápiz de memoria. Entonces gritó y se tapó los ojos con las manos. ¿Cómo ha podido? Como hipnotizada, se quedó un rato mirando la pantalla. Esa mujer es como una obsesión para él. Debo admitir que está muy bien para su edad. 2 días después, Sabina marcó el número de teléfono de Violetta. E inmediatamente escuchó. He estado esperando tu llamada. ¿Qué decidiste? Después de la llamada. Se reunieron. Firmaron todos los documentos necesarios y un recibo en el que se estipulaba que si Sabina violaba los términos del acuerdo, tenía que devolverle el dinero a Violetta. Peter llegó a casa cuando ya había anochecido. Durante todo el día había estado viajando con Violetta por negocios. Ni siquiera le había dejado pasar por casa por la tarde como solía hacer. En lugar de eso, ella había pedido el almuerzo en el estudio y lo había instalado después. Pedro sonrió al recordar la continuación del almuerzo. No, Violetta es una mujer inolvidable después de todo. Un fuego, una extravagancia. La casa estaba oscura y silenciosa, lo que sorprendió al hombre. La puerta estaba cerrada. La abrió y entró en el salón. Sobre la mesita, una nota le llamó la atención. Peter la recogió. Inmediatamente le llamaron la atención varias frases. No mires. Para siempre. No vuelvas. Se quedó pensando un rato. Se sentó con la sábana, luego cogió el teléfono y marcó un número. Violetta, hola. ¿Puedo ir a verte? Muchas gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete a nuestro canal. Te deseamos lo mejor.